Bienvenidos a las jornadas de sensibilización de la oficina Cerapime de Smart Tech Cluster. Buenos días, Xavi. Buenos días, Sandra, de Human Leadership. Buenos días, Pau. Bueno, bienvenidos. Como os he comentado al principio, grabamos unas jornadas. Disculpar por este inicio complicado. Hoy vamos a hablar sobre recursos humanos, lo que hay que tener en cuenta en nuestras políticas de recursos humanos en la era digital en la que nos encontramos, que a menudo pues, no lo tenemos en cuenta y es parte, las personas son parte importante en este viaje hacia la transformación digital. Así que, como siempre, yo haré una pequeña presentación de lo que hacemos en la oficina Cerapime y el programa. Ya posteriormente pues daré paso a Xavi y a Sandra para que desarrollen su temática. Vienen con ganas de que interactuéis, así que esperemos que lo podamos conseguir. Así que os invito a que podáis abrir, aportar lo que vosotros queráis aportar, preguntar lo que necesitéis y que sigáis un poquito la dinámica que Xavi y Sandra nos han traído. Para ello podéis levantar la mano, si veis abajo tenéis una manita. Que si la levantáis yo lo veo y os puedo abrir el micro si queréis hablar directamente, o si no tenéis el chat abierto, podéis lanzar por ahí pues, las cuestiones o el comentario que querráis compartir. Así que bueno, vamos allá. Vamos a ver qué son estas oficinas Cerapime. Las oficinas de la PYME son espacios destinados a la transformación digital para la PYME, es decir, son espacios donde podáis acercaros y podáis conseguir todo lo que necesitáis para impulsar vuestra transformación digital. Este programa está financiado por los fondos europeos y gestionado por Red.es, y básicamente lo que busca es que tengáis todo lo necesario para iniciar la transformación digital de vuestra PYME o seguir con ella. Entonces, estas oficinas se han abierto en todo el territorio español y todas están alojadas en organismos sin ánimo de lucro. Ya sean cámaras de comercio o en asociaciones privadas sin ánimo de lucro como la nuestra, que es Smart Tech Cluster. Nosotros estamos alojados dentro de Smart Tech Cluster, donde, bueno, al final es pues esto, ¿no? Es una agrupación de empresas y entidades y centros tecnológicos, todas relacionadas con la transformación digital. La transformación digital impactando en diferentes áreas, ya sea post-industria, ya sea como Smart Cities, ya sea a nivel servicios. Es decir, da igual, o sea, representamos a empresas que podrían ayudar a cualquier sector a avanzar o a desarrollar su transformación digital. Y esto pues, nos da mucha facilidad como oficina para poneros en contacto según las necesidades que tengáis, poneros en contacto con la empresa proveedora que os pueda ayudar. Entonces, ¿qué hacemos desde las oficinas? Todo lo que hacemos desde aquí es gratuito, ya que está todo pues, financiado por estos fondos FEDER. Y básicamente pues tenemos una primera vertical donde, como os comentaba, ¿no? Impulsamos la transformación digital a través de asesoramiento y acompañamiento. No hacemos servicios consultivos. Básicamente lo que procuramos nosotros es que os ayuden a avanzar. ¿Cómo? Pues hacemos diagnósticos de madurez digital, consultas que podáis tener. Esto estamos abiertos a lo que podáis necesitar. Como comentaba antes, si necesitáis proveedores de soluciones digitales o de cualquier necesidad que podáis tener, como por ejemplo hoy, ¿no? A nivel de personas, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar este campo, ¿no? Pues os podemos ayudar a contactar con empresas expertas en lo que necesitéis. Y finalmente, el tema de tramitación de ayudas. Si podemos, os las tramitamos, como el kit digital. El kit digital está dentro del programa Cerapime, como sabréis, y por lo tanto pues tenemos capacidad para ello. Y si no, pues os asesoramos en las que haya disponible para, digamos, que cubran vuestras necesidades de transformación digital. Entonces, en cuanto al kit digital, y un poquito esto lo conecto con estos diagnósticos que hacemos, que sepáis que os ayudamos en la tramitación del kit, os ayudamos a través de estos diagnósticos de madurez digital a construir
estas categorías que pueden ser más interesantes para vosotros según vuestras necesidades y finalmente os ayudamos también, si lo necesitáis, a contactar con agentes digitalizadores, que son estos proveedores de estas soluciones digitales subvencionadas por el Kit Digital. Un poco aquí, como ves, lo que queremos es que podáis avanzar con todo ello de la forma más ágil posible. Y luego, finalmente, que es donde estamos hoy, estamos en esta vertical de sensibilización, ¿no? De estas jornadas, en este formato webinar, que intentamos pues, ofrecer temáticas que sean útiles para la pyme en todas las categorías que hemos creído englobarían la transformación digital en su totalidad, ¿no? Por un lado, pues tecnologías, personas, metodologías, estrategias y financiación, y al final, pues lo que intentamos es lanzar pues, jornadas relacionadas con estas categorías y que poco a poco, al irlas grabando y al irlas subiendo a nuestro canal de YouTube y a nuestra página web, pues podáis tener un catálogo al que pues, explorar y ver qué temáticas os pueden ser interesantes desarrollar en vuestra empresa. Bueno, mi nombre es Pau Castillo, yo soy asesor en transformación digital y el responsable de la oficina de la PYME de SmartTech Cluster. Queda a total disposición para lo que necesitéis, para ampliar la información que queráis o ayudaros en lo que creáis conveniente. Así que yo ya por mi parte, Xavi y Sandra, os cedo la palabra. Perfecto, Pau. Pues muchísimas gracias y gracias a todos y a todas por estar aquí presentes. Me presento, Xavi Roa-Cusacs de Human Leadership junto con Sandra Cabanillas, pues veterana de los recursos humanos y intentando tachar el nombre de recursos humanos del mapa. Pero, hola Sandra, ¿qué tal? Hola, hola. Bien, pues de alguna forma lo que venimos a mostrar, a hablar, no haremos presentación porque queremos sobre todo generar un cambio de consciencia, en el sentido de que necesitamos replantear cómo enfocamos y repitiendo la palabra esta, ¿no? Recursos humanos, ¿no? Que es algo que visto así es durísimo, es tratar a las personas como recursos y eso en sí mismo es un freno enorme, porque no es entender qué nos pueden aportar. Entonces necesitamos generar un cambio fuerte en cómo vemos estas circunstancias, ¿verdad? Porque Sandra, pues las viejas glorias, ¿no? De recursos humanos ya no sirven, ¿no? Los viejos conceptos. No. Bueno, como os ha dicho Xavi, yo vengo ya de una trayectoria en recursos humanos, tanto dentro de corporate o, bueno, diríamos en castellano, dentro de corporación, tanto multinacional como pyme, y después, pues bueno, ya empecé a hacer mi propio camino ahora de consultora de people o de personas, me gusta más que no de recursos humanos, y coaching, que es otra vertiente que tengo profesional, pero como dice Xavi, bueno, quienes hemos ido viviendo esta evolución de recursos humanos desde dentro y hemos ido haciendo el cambio, que yo creo que es lo que hay que ir un poco haciendo ese cambio a medida de la demanda de los empleados, es decir, de las personas que forman las organizaciones. Y como bien ha dicho Xavi, pues bueno, a mí, por ejemplo, recursos humanos como tal no es una palabra que me guste mucho porque tiene esa connotación de recursos, que es la que viene como de una mentalidad más taylorista, ¿no? Como de, bueno, un recurso más de la cadena que tiene la empresa o que tiene la compañía, pues otros recursos son las personas, ¿no? Estos recursos humanos. Pero, y aquí sí que se nota mucho que ya ha ido habiendo una evolución. Ya yo diría que quizá hace unos 10 años empezaron más pioneras, al menos estoy hablando de aquí, no tanto de Estados Unidos, pero bueno, a hacer ya este cambio de mentalidad, más Claro, a personas. claro, Sandra, porque es que básicamente el problema es que nos encontramos con las consecuencias de aquello que hemos sembrado colectivamente, no hablo Sí. individualmente de cada uno de nosotros, ¿no? Pero que nos encontramos que básicamente los equipos pues encontramos una gran desafección emocional Sí. en el aspecto de que, y el COVID también ha tenido mucho que ver con ello, ¿no? Sí.
porque Sí. ha habido un movimiento emocional muy fuerte y entonces ha habido un cambio de cómo se planteaba y la gente ha notado una desafección, ¿no? Que quizá antes no estaba tan Sí, presente, no se esperaba, ¿no? sí, Después también las empresas ahora se encuentran con grandes dificultades para contratar talento digital sí, o especializado, ¿no? Gente sí. que busca estar, pues eso, ¿no? A la última y que antes, pues tú como empresa, pues hacías las entrevistas y tal, y ahora pues ha cambiado radicalmente, ¿no? Sí, 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 sí. Esto ha ido cambiando también porque es que yo lo que he ido viendo a lo largo de mi carrera y a lo largo de, bueno, de hacer la consultoría con empresas, es que muchas empresas, y esto es actual, no, no estoy hablando algo del pasado, pero muchas empresas tienen el departamento de personas o de recursos humanos muy focalizado en una parte muy administrativa de personal, es decir, administración de personas, administración que quiere decir, pues bueno, nóminas, cómo las gestiono, cómo gestiono permisos retribuidos, cómo gestiono bajas maternales, bajas laborales, etcétera, ¿no? Pero toda esa gestión administrativa que hay detrás de, bueno, tener personas contratadas, ¿no? En los contratos, etcétera, despidos, etcétera, etcétera, toda esta gestión. Pero se tiene muy descuidado lo que es la gestión del talento, que aquí vamos a otro concepto totalmente diferente y mucho más nuevo y que tiene que ver con ahora y hace unos años. Y es verdad que lo que has dicho del COVID, bueno, desde el 2020 pues le ha dado un push, un impulso a ir tomando conciencia las empresas, y con ello estoy hablando de comités de dirección, directivos, ejecutivos, etcétera, managers, ¿no? Toda la cadena de, toda el área de management, ir tomando conciencia de las personas tenemos que tratarlas de otra manera dentro de la empresa. Claro, y es que podría ser por el lado romántico, ¿no? De decir, ostras, es que somos personas, pero es que ya no solo es el lado romántico, ¿no? Si estamos hablando de aquí, es que los empleados ya no aceptan trabajar para cualquier empresa. No, Y entonces, antes éramos nosotros quienes elegimos, quien elegíamos, ahora es el candidato quien elige. Por ejemplo, hay cosas como el teletrabajo, que es ¿me ofreces teletrabajo? Bien. Si no, no hace falta ni que continuemos hablando. sí, Entonces, que hay sí, ciertas cosas, ¿no? Y también nuevas generaciones que son muy exigentes con, sí, por ejemplo, el propósito. Es decir, sí. que para qué voy a trabajar en esta organización. Y esto hace nada hablaba con la hija de mi pareja que tiene 18 años y que le proponían trabajar en un sitio y decía yo, y no tiene trabajo, pero decía yo, para esta gente, lo siento, yo no voy a trabajar para esta gente. Tan sencillo como eso. Sí, exacto, sí, 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 porque aquí nos encontramos también con un tema de choque generacional, que yo no sé si aquí los participantes, porque bueno, creo que una cosa buena sería si alguien tiene algún caso actual en el que haya visto pues estos problemas quizá ya sea de visión generacional, porque no es lo mismo la generación de los baby boomers, con una visión mucho más, bueno, más de sacrificio, de darlo todo por la empresa, de seguir según unas pautas más normativa, que unas generaciones más jóvenes que lo que les importa mucho más, como ha dicho Xavi, es el propósito de la empresa. Es decir, yo me he encontrado entrevistas con chicos jovencitos o chicas, estoy hablando de 25, 26 años, y preguntarte, pues bueno, ¿y qué propósito tiene esta empresa, ¿no? O me gusta mucho porque he visto en la web que son con un propósito sostenible, quieren ayudar a un mundo mejor, etcétera. Hay cierto punto, yo diría, en las generaciones más jóvenes, que estamos hablando quizá centennials, los millennials también, porque son más una generación que le gustan las experiencias, los centennials también, es más
qué experiencia voy a vivir yo en tu empresa, ¿no? ¿Qué va a hacer diferente entrar a tu empresa que no entrar a esta otra en la que estoy en el otro proceso de selección? Y aquí entramos a otro concepto que tenemos sobre la experiencia del empleado. Bien, pues entonces, para ir cerrando un poco el inicio, ¿no? Es decir, ¿qué nos encontramos? ¿No? Entonces, es un tema que lo tenemos que mirar como baja efectividad de las viejas prácticas. ¿Vale? Sí, exacto. Entonces, sí. cómo se hacen los procesos de selección y que hay muchos cambios en este aspecto, que ya no podemos esperar a que eso, pones un anuncio y la gente viene, ¿no? Que esto no es la forma de seleccionar más efectiva, ¿no? Vamos a hablar de unas cuantas prácticas de estas concretas. Si tenéis alguna pregunta específica sobre una de las partes, ¿no? Sobre employee experience, sobre contratación, podéis hacerla y aquí estamos, ¿no? Pero después también hay otras dificultades de las viejas prácticas, que es dificultades para conseguir el talento que se necesita, rotación del personal estratégico que no se quiere quedar. Después, los recién contratados, eso, ¿no? Que se dan cuenta de que la empresa, eso, ¿no? O sea, que una cosa es el marketing de la empresa y la otra es lo que es, ¿no? Y que sencillamente no están por esa empresa, ¿no? Entonces, que es importante no solo atraer, sino también cómo fidelizamos, ¿no? Y después el cambio conceptual que es necesario, sobre todo centrarnos en el punto de enfoque del planteamiento del departamento de personas, ¿no? Desde administración de personas a facilitador del desarrollo de las personas, ¿no? Y facilitadores de soft skills, de planes de carrera y de la efectividad del equipo, ¿no? Bien, entonces, Sandra, yo no me centraría ya más en lo viejo, empezamos con lo nuevo, ¿te parece? Para abrir perspectivas. Entonces, una de las cosas importantes es facilitar el employee experience. ¿Cómo se entiende esto? ¿Qué es el employee experience? Porque vamos utilizando palabritas en inglés. ¿Qué es la experiencia del empleado, ¿no? También me gustaría introducir una pregunta, si la podéis ir contestando o ir comentando por el chat. Me interesa mucho saber cuál es el motivo por el que os habéis apuntado en este webinar. Es decir, porque estoy segura de que habrá alguna motivación para, no sé, si queréis saber algo muy específico, si queréis aprender, tener conocimientos nuevos, saber qué pasa ahora en los recursos humanos. Si alguien puede poner por qué, pues bueno, creo que es interesante para nosotros y nos va ayudando también, si queréis también pues ir focalizando un poco más en lo que os podemos ayudar o en lo que estamos aquí. Y bueno, siguiendo el guión que tenemos, Xavi, sobre esta experiencia que es el Employee Experience. Bueno, el Employee Experience es más, como os decía antes o como comentábamos antes, es tener este foco en la experiencia que tiene la persona dentro de la empresa. Desde que es lo que antiguamente era más como el full cycle o el... Perdonad a veces los anglicismos, pero es que en el mundo de recursos humanos a veces hay muchos temas de estos, o como en el marketing, ¿no? Que vienen, muchos conceptos que vienen de Estados Unidos y bueno, van trasladándose aquí, ¿no? Pero bueno, la parte del ciclo completo, ¿vale? Desde que el empleado está en un proceso de selección con nosotros hasta que el empleado tiene una salida de la empresa, ya sea por baja voluntaria, por un despido, pero sale de la organización, ¿no? Pues este ciclo completo que incluimos el proceso de selección, y esta es una de las partes más importantes dentro de lo que es la nueva visión de la selección de personas o de la atracción del talento, y es tener una visión de que el candidato ya está viviendo una experiencia con nosotros como empresa desde el inicio, desde el momento en el que lo contactamos para que venga a nuestra empresa. Es decir, para que haga un proceso de selección con nosotros o nos contacta. Que lo mejor, por eso también la diferencia de lo que hablábamos antes.
sabéis que, bueno, hay el candidato pasivo o el activo, ¿no? O la autocandidatura, que es esas personas que nosotros recibimos un currículum a través de nuestra web o a través de un email que tenemos pues de recursos humanos y las personas pueden hacernos llegar su currículum o a través de un referral, de una referencia de algún empleado, que si en algún momento pues sale alguna vacante. Estos serían candidatos pasivos o autocandidaturas de personas que quieren trabajar con nosotros, que por lo que sea han visto nuestra marca, han oído hablar de nosotros, tienen un familiar, etcétera, y les ha parecido, ostras, pues a mí me gusta lo que hacéis o me parece que sería un buen sitio para trabajar. Esto ya ahí, por eso está muy ligado actualmente la gestión del talento con la parte de marketing, porque si os dais cuenta, estoy hablando de la parte marca, de la imagen que tiene la empresa fuera. Y aquí entra el concepto este del employer branding, que es la marca del empleador. Es decir, ¿qué marca tienes tú? No solo tu marca comercial de business, sino tu marca como empleador. ¿Qué marca tienes tú delante de las personas que les gustaría ir a trabajar contigo? ¿Cuál es? Ahí es donde los nuevos recursos humanos o los nuevos departamentos de personal tienen que ir muy, muy ligados a marketing desde el punto de la marca, los valores, el propósito, que es, y también, bueno, cultura, ¿no? Pero Sí. estamos en una nueva visión de recursos humanos. Sí, creo que es importante entender este cambio de concepto, ¿no? De gestores, administradores, a generadores de una experiencia, ¿no? Acompañadores, facilitadores, ¿no? Sí, Tomar exacto. responsabilidad sobre cómo está viviendo la gente en la organización, ¿no? Y tomar responsabilidad desde esa contratación, que a la hora de hacer marketing, que necesitamos hacerlo, sobre todo lo que necesitamos es que sea real, que facilitemos, que posibilitemos que Sí. esa experiencia sea constructiva, ¿no? Que eso que podemos contar y que necesitamos contar sea coherente. Evidentemente, pues también hay una parte de cosas que no hemos hecho, que no somos perfectos, no todos tenemos todo, ¿no? Pero lo importante también es hacia dónde apuntamos, ¿no? Y por Claro. eso, esto tiene mucho que ver, como hablaba Sandra, con el propósito y los valores, ¿no? Sí. Es algo que no es propio del departamento de personas, cuidado. Es decir, el propósito es propio de dirección. Y sin embargo, como departamento de personas necesitamos promover y facilitar la visión de que esto es importante para nuestra gente. Y esto también nos coloca a un nivel de estrategia empresarial, es decir, de poder hablar el mismo idioma que los directivos o la gente que se ocupa más de que haya resultados, ¿no? Que Sí. podamos plasmar la visión de que esto nos va a traer resultados. Y por eso es importante tender la organización hacia ese lado más humano, de que la empresa tenga un sentido, ¿no? Pero también es importante situarnos y decir, hey, que no podemos hacer todo, ¿no? Y eso yo creo que la gente de People ya es consciente de ello, ¿no? Pero que es importante ser conscientes de que a través de la visión, de la estrategia empresarial y cómo motivar a nuestra gente nos va a ayudar a alcanzar mejores resultados, podemos tener una comunicación más eficaz con dirección, porque finalmente necesitamos tomar cada uno de nosotros más responsabilidad sobre lo que está sucediendo en nuestra organización. Y por parte de People, tomar esa responsabilidad sobre que esa experiencia del empleado sea constructiva. Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, y has dicho una cosa muy importante, y aquí hay un gran cambio de lo que eran los antiguos recursos humanos o cómo se han entendido. Sobre todo, quizá no estoy hablando tanto de multinacional, que también han ido evolucionando muchísimo, pero en PyME, claro, al final yo lo que me he encontrado muchas veces es que en la PyME a lo último que se le da importancia
es a esta parte de la gestión de las personas. ¿Por qué? Porque, como muchos de vosotros sabréis, muchas veces recursos humanos está dentro de finanzas. Es decir, ya le estamos dando una connotación muy... son números, ¿no? Es decir, pago la nómina y hago 4 gestiones que son muy laborales. ¿Cuál es la visión que ha ido emergiendo? Que es la que acaba de comentar Xavi, es unos recursos humanos dentro de los comités de dirección, dentro de las estrategias de dirección, dentro de las estrategias de business. ¿Por qué? Porque entonces empezamos a contar con la opinión, el feedback, qué es lo que quieren las personas dentro de la organización para nuestras estrategias. Porque si nosotros solo hacemos las estrategias desde business o desde dirección sin contar con aquello que es lo que los empleados, si tienes los empleados adecuados para las líneas estratégicas que tú quieres de crecimiento, si tienen las competencias necesarias, si necesitas la capacitación de algunos empleados. Creo que he leído por aquí alguien que hablaba sobre el HR Analytics dentro de recursos humanos. Y es muy importante porque analíticamente ahora, bueno, que hay toda la parte de Business Intelligence, es necesario ir midiendo los KPIs, ¿no? Es decir, ir midiendo cómo afecta e impacta una rotación elevada, cómo impacta un absentismo constante, ya sean bajas, etcétera, bajas médicas o bajas por diferentes motivaciones, cómo van afectando también cuestiones dentro de los procesos de selección, los tiempos para contratar una persona. Porque, por ejemplo, hay empresas que se están encontrando actualmente que llevan 4 o 5 meses pues a lo mejor sin poder encontrar una persona para el lugar o la posición que quieren. Pero es que la gran pregunta es, durante esos 4, 5 o 6 meses que he visto yo, que no hay nadie ocupando esa posición, ¿quién hace esas funciones? Al final se reparten y no queda otra. Se van repartiendo entre otras personas. Por lo tanto, estás sobrecargando a otras personas con unas tareas que no son inherentes a su lugar de trabajo, pero bueno, tenemos un bache, ¿no? Estamos ahí para ver si podemos contratar. Y después se está contratando también, que este es uno de los grandes problemas, talento que quizá no es el adecuado para ese lugar de trabajo. Que este es el problema de ahora mismo, de atracción del talento. No, cuando hablamos, ahora estamos en un webinar para talento digital, ¿no? Pues hay muchos problemas a nivel de talento digital, que es el perfil adecuado, porque no es lo mismo decir, bueno, mira, parece que este cumple un poco, algo tiene, pues bueno, ya está, ya lo contratamos, pero eso va a tener consecuencias a la larga en su performance, es decir, en su rendimiento. Que esto lo ligo con la parte de tener planes de carrera, tener planes de... y no estoy hablando de planes de carrera de aquellos como antes, te planifico la carrera hasta no sé cuándo. No, porque actualmente también la visión de mucha juventud actual no es tanto que me hagas un plan de carrera de ahora a 10 años, sino yo quiero un plan de crecimiento, que es algo que muchísima gente está muy interesada. Es decir, que lo que quiere es crecer con la empresa, crecer dentro de la empresa. Y crecer no siempre quiere decir ascender en niveles de promoción hacia cargos superiores, sino crecer en funciones, en responsabilidades, en conocimiento, que es un crecimiento horizontal, no vertical. Bueno, ahí yo creo que también tenemos mucho trabajo que hacer a nivel de ir implementando políticas de formación, políticas de aprendizaje. Claro, Sandra, y otra vez, para mí es tomar esa perspectiva, ¿no? Es decir, Sí. es salir un poco del día a día, ¿no? De la acción diaria y tomar esa perspectiva del global, ¿no? Sí. De cómo afectamos a nuestra gente. Sí. Entonces, y cómo facilitamos para que
la gente quiera estar en mi organización y alargue lo más posible el tiempo siempre que sea una persona que nos interese. Sí. Y entonces, que alarguen ese tiempo de estada, que estén a gusto, que disfruten, que su experiencia sea interesante, ¿no? El Claro, es que el tiempo que esté es muy importante que la persona, es decir, en esta employee experience, que la experiencia del empleado sea positiva, tanto hasta incluso en la salida. Es decir, porque a veces quien va a hablar bien o mal de la empresa es ese empleado, esa persona que ha estado en esa empresa. Y si su estancia ha sido buena hasta el final, es decir, hasta el último momento, hasta el último día que estuvo e incluso en el proceso de salida, ha sido bueno también porque ha habido un buen acuerdo o porque la baja voluntaria pues fue por otras motivaciones que no son tanto inherentes a la empresa, porque, bueno, evidentemente a veces hay salidas voluntarias que es que la persona incluso dice, oye, yo seguiría aquí, estoy contento, estoy contenta, pero es que me han ofrecido un salario mejor o un salario en el que la empresa no puede competir o me voy a vivir a otro lugar y ya no puedo seguir trabajando aquí, etcétera. Que incluso ahora este tema, ya ahora lo introduciremos, pero es otra cuestión, ¿no? Pero que hablaríamos más de la deslocalización del talento. Pero es muy, muy importante actualmente que la persona tenga una buena experiencia en tu empresa. Y para eso tienes que darle importancia a cuidar a las personas, a acompañarlas mientras que están en tu empresa, desde que empiezan con un buen onboarding o en castellano, pues bueno, una buena introducción dentro de la empresa, que se sienta cómodo desde el primer día, que tenga sus recursos adecuados para desempeñar bien su trabajo adecuadamente. Y Sandra, también esto no es solo un tema del departamento de personas, ¿no? No, Sino no. porque esto tiene que ver también con el equipo, ¿no? O sea, con el Sí. equipo que acoge y que tiene que ver más con la gente de ejecución o dirección, ¿no? Del liderazgo, de la cadena de liderazgo. Pero que la responsabilidad de personas es encargarse que eso se esté dando. Es decir, Sí. no es tanto hacerlo ver qué parte se tiene que hacer, como responsabilizarse de que eso se haga, de que eso suceda. Sí, sí, sí. Mira, una buena práctica con respecto al onboarding o a que una persona se introduzca en la empresa de una manera fácil, agradable, ¿no? Porque todo hay que tener siempre en cuenta que una persona cuando hacemos un cambio y entramos en un lugar nuevo, siempre hay una zona muy, muy, muy incierta que tú no sabes con qué compañeros te vas a encontrar, con qué... Sí que pareció quizá todo muy bonito cuando hiciste el proceso de selección, pero después esos días o ese tiempo en el que la persona entra es un poco, bueno, cierto punto de puede haber nerviosismo. Pues para acompañar a la persona y hacérselo agradable, hay empresas, y yo conocí en Airbnb que estuve colaborando, ellos tenían para los newbie, que le llaman ellos, que es nuevas personas que entran, tenían un mentoring, es decir, otro compañero dentro del equipo acompañaba a esa persona durante las primeras semanas y le iba explicando todo, hasta desde dónde está el microondas, dónde está el office, qué es lo que hacen, a qué bares van para tomar el café, si quería alquilar, pues bueno, aquí un apartamento, pues porque en ese caso eran mucha gente de fuera, pero pues le enseñaba también, o sea, hacía como de su mentor. Pero es una buena práctica y es una práctica en la que tú ya introduces a la persona dentro del equipo, ya tiene como un referente, un amigo, no va a ser su amigo desde el primer día, pero bueno, tiene un referente dentro del equipo y una persona que le está ayudando. Y bueno, yo creo que es importante. Si no lo puede hacer una persona dentro del equipo, el líder siempre, siempre tiene que estar ahí, el que es el líder del equipo. Claro, y todo esto, Sandra, nos lleva un poco a hablar del liderazgo. Es decir, Sí. que el liderazgo otra vez pertenece a dirección. Y sin embargo, también el departamento de People tiene que tomar responsabilidad
sobre cómo se está ejerciendo ese liderazgo y coordinar para que ese liderazgo sea constructivo. Y otra vez es esa visión de bajar de esos recursos humanos, ¿no? La visión de recursos humanos es, hay una cosa con patas y pelos que camina por nuestra empresa y que tenemos que sacar de esa persona el máximo, ¿no? Y eso es estrujar, que es tomar de esa persona, ¿no? En la nueva visión es que esa persona tiene vida, evidentemente, que tiene personalidad y que tiene voluntad. Y que desde esa voluntad nosotros nos interesa acercarnos a esa persona desde su voluntad y acompañarla para que disfrute y sea feliz y quiera aportar por su propia voluntad a la organización. Sí. Y ese es el cambio esencial también en el liderazgo, de facilitar esa visión de que la gente somos más responsables y más motivados cuando pues hay muchas claves de liderazgo que facilitan esa employee experience, ¿no? Y eso tiene parte de, evidentemente, tener nuestra responsabilidad clara, que no tengamos que preguntar todo a nuestros superiores. Es agotador tener que preguntar todo, porque sí, como decía Steve Jobs, ¿no? Yo contrato a gente para que me digan lo que tengo que hacer, no para decirles a ellos lo que tienen que hacer, ¿no? Pero es esa visión de que la gente tome su responsabilidad, sea escuchada, tome su parte y tenga su protagonismo, ¿no? Que es esa visión de unir esos pequeños propósitos individuales de cada uno de nosotros, ¿no? En torno a ese más global del propósito global. Sí, es que hay que focalizar, que esto es otra de las cuestiones importantes dentro del cambio dentro de las empresas, y esto tiene que ver también con el Departamento de Recursos Humanos o de Personas, es el hecho de cambiar el liderazgo desde el punto de vista de, antes era como el manager, ¿no? El jefe. Aquella persona que es el que dicta unas órdenes o da unas directrices y ordeno y mando. Esa visión ya hace años que cada vez va a menos, aunque no voy a decir que no siguen habiendo líderes o managers autoritarios, ¿no? Pero sí que es algo que va cada vez a menos. Pero ahora hay una evolución hacia un líder que le llaman un liderazgo consciente, es decir, un liderazgo mucho más consciente desde el punto de vista de pongo conciencia a cómo cuido y acompaño a mi equipo, lo lidero mi equipo y acompaño a las personas dentro de la empresa. Y como tú dices, Xavi, bien, ahora ha cambiado un poco también el hecho de, ahora es más, la persona quiere venir a mi empresa, no es que viene obligada porque es funcional y hace su horario de 8 a 5, de 9 a 6 o el horario que haga, ¿no? Sino quiere venir a mi empresa a trabajar y a dar lo mejor de sí con su talento. Ya no es esa visión anterior, ahí está cambiando la visión. Y la pandemia lo ha acelerado. No es que ya había antes esta visión un poco, cada vez había más personas que iban despertando desde el lugar de, no, yo no quiero un trabajo funcional y ya está, ¿no? Voy, cumplo mis horas, hago mis 4 mails, etcétera, mis gestiones y me voy. No, yo quiero un trabajo que realmente me sienta, y aquí entra una palabra también importante, realizado. Es decir, me realizo a través de mi trabajo. Aquí estaríamos en la pirámide de Maslow, ¿no? Pasamos de una base de subsistencia o de, bueno, voy al trabajo, necesito este dinero a final de mes, a, ostras, ya llegamos a la pirámide arriba y me quiero realizar con mi trabajo. Quiero aportar mi talento, porque es lo que... Y esto se está viendo mucho con la diferencia de generaciones. Las nuevas generaciones se quieren realizar, quieren crecer, quieren un trabajo que les llene, que diga, oye, son más del placer, no tanto del sacrificio. Son generaciones que son más de, oye, yo lo que hago a mí me gusta, a mí que disfrute, ¿no? Que lo que hago pues que me guste, que yo sienta que crezco, que tengo retos.
Y esto yo lo he oído muchísimo en personas jóvenes, estoy hablando entre 20 y 30. Claro, y esto, Sandra, también nos abre una puerta muy importante, ¿no? Que es la de escuchar a los empleados. Sí. O sea, facilitar el compromiso de los empleados parte y insisto en la palabra facilitar, ¿vale? Porque es para mí el gran cambio de paradigma. Pero esa escucha de los empleados, de cómo están, de qué les pasa, ¿no? Y evidentemente podemos hacer encuestas de clima laboral, sí, y sirven, sí, pero hay otra parte que es humana, que es de tomar cafés, que es de estar ahí, de caminar, de estar con ellos, pero que necesitamos tomar, y eso también es importante, que tomemos la perspectiva de reflexionemos cuál es nuestro propósito como departamento de personas, propiamente nosotros. Sí. ¿Cuál es nuestro propósito personal a la hora de trabajar? ¿Sí? A la hora de generar todo esto, porque esto nos va a ayudar a generar esa visión a largo plazo, ¿no? Porque aquí podemos hablar de capsulitas, de sectores, de partes, ¿no? Pero finalmente esas partes las podéis sacar vosotros con vuestro trabajo, pero es mucho más fácil si vosotros tenéis esa perspectiva global, de decir, ¿cómo sirvo? ¿No? Y que ese es el centro, ¿no? Pero en este caso concreto, que es escuchar a los empleados, atenderlos, porque para uno no será lo mismo que para el otro. Y finalmente, que una persona se quiera quedar, a veces depende de una sola conversación. Sí, eso es muy importante. De que esa persona se sienta escuchada y por lo tanto también cómo somos capaces de establecer esos mecanismos de escucha, ¿no? Para atender qué necesidades nos estamos perdiendo. Sí, me gustaría responder una pregunta de que tenemos aquí en directo, ¿verdad? Yo estaba intentando encontrar el momento para pararos, pero yo creo que ahora es el momento, si queréis, que tenemos por aquí a Enrique, que ha comentado que ciertamente es interesante, ¿no? Esta vorágine digitalizadora, ¿no? Que también está en recursos humanos, como bien has dicho, con estos analytics de Human Resources. ¿Cómo se casa esto con este fomento del humanismo, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si hiperdigitalizamos toda esa parte de personas y tenemos un control del dato pues mucho más que ahora, ¿no? Y en paralelo estamos diciendo que hay que humanizar, ¿no? Es decir, nos comenta que cómo se adapta esa visión analítica de la empresa con esa personalización necesaria de gestión del talento, ¿no? Es decir, ¿cómo se gestiona esto, no? Es que actualmente, por ejemplo, lo que las empresas que están introduciendo la parte de HR Analytics es más, sobre todo, bueno, esto es mucho más multinacionales o techis a nivel de empresa tecnológica. Como dice Enrique, sí que es verdad que puede haber este peligro siempre, ¿no? De, ostras, pues si lo ponemos todo bajo el dato, ¿no? Y la business intelligence y todo lo datos, parece que ¿dónde están las personas, ¿no? Pero hay un contraste bonito y es el hecho de que mientras más datos o más los datos nos dan feedback. Es decir, es como cuando tú haces una encuesta de clima laboral, pero nos va dando feedback con esos datos nosotros podemos ir sacando, que es lo que hace un poco el marketing cuando saca datos de los consumidores, pero nos van dando un poco qué tipo de, qué tipo de personas tenemos dentro de la empresa y dos, cuáles son sus, dijéramos, lo que le gusta, ¿no? Lo que le gustaría, por ejemplo, oye, pues mira, vemos que tenemos gente de tal edad o de tal franja, estas generaciones les gusta más, por ejemplo, para los perks, para los benefits, cuando la empresa quiere introducir benefits, pues bueno, quizá a la gente joven le gusta menos mutuas, pero le gusta más, pues mira, con la empresa pues tengo unos cheques regalos para Amazon, no sé, ¿no? O unos cheques regalos de cualquier tipo de
e-commerce, ¿no? A nivel de comprar online. Pues pero para otras generaciones prefieren, no, pero bueno, yo prefiero un seguro de vida o prefiero esta mutua porque me ayuda, pues bueno, es algo que... Y vas teniendo una serie de datos que pueden irse adecuando a el tipo de personas o de tipo de personal o empleados que tienes en la empresa. Y esos datos pues también pueden ser utilizados para otras áreas, que no solo... he dado un ejemplo en el caso de Benefits, pero los puedes ir utilizando y de alguna manera quizá tienes empleados más satisfechos porque están recibiendo lo que sí que quieren. No es porque a veces hay cosas que la empresa o desde dirección les puede parecer que, porque yo esto también lo he vivido, ¿no? Y les puede parecer, ostras, pues bueno, sí, mira, vamos a hacer este team building para la gente porque así seguro que le va a ir muy bien. Y después la gente no lo recibe bien. O no quería fruta, no sé. Yo creo aquí que este tipo de programas, ¿no? Al final, lo que es un poquito, o sea, puede ocurrir lo que hay que evitar, ¿no? Que es el dato por el dato y poner la tecnología por encima de todo, ¿no? Es decir, Claro. vamos a utilizar tecnología para medir y entonces, en base a esas mediciones, vamos a tomar decisiones. No, Exacto. es a donde vamos, ¿no? Es decir, la cosa es que tenemos unos datos que nos son útiles para mejorar, ¿no? Como herramienta para mejorar, pues, en este caso, pues, la experiencia de las personas dentro de la organización. Claro, es que sea un medio, no un fin. Claro, en todo este aspecto, cada vez vamos a disponer de más datos. Las últimas tendencias o en sitios súper avanzados de cámaras que miden y a través de la inteligencia artificial son capaces de detectar la satisfacción o no del empleado, de sillas que a través de la tensión son capaces de detectar la presión arterial, son capaces de detectar si estás saludable, si no estás saludable, si tiene una bajada de eso, ¿no? De atención, de lo que sea. Entonces, los datos finalmente es información. Y depende de nosotros como líderes, en este caso de personas, y como líderes en De la dirección, organización. pues cómo se usan esos datos. Esos datos se pueden usar tipo, hemos visto en almacenes de Amazon, que como mínimo las noticias dicen, no he estado presencialmente, pero que se usan como para controlar a todo el mundo y de que no estén ahí ni parados ni 5 minutos y si eso si no se descuenta. Hay otro tipo de organizaciones donde eso se ha dado, ¿no? Que se usa eso para el hipercontrol y eso finalmente se basa en el paradigma de extraer el talento del empleado, ¿no? Pero ese extraer el talento es para gente que no nos está aportando valor, porque los estamos minando del valor, porque les estamos quitando la voluntad, les estamos quitando su alegría, les estamos quitando tantas cosas que al final estamos extrayendo su valor y estamos obteniendo cada vez menos valor por su tiempo, ¿no? Entonces, y finalmente esa gente pues se irá o no aportará todo lo que puede aportar. Entonces, para organizaciones que quieran lo máximo, y hace poco se hablaba de que ya Google ha encontrado a través de la inteligencia artificial que creaban programas informáticos, es decir, que ellos mismos están programando la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, es necesario que entendamos cuál es el rol de las personas en todo este paradigma. Y es que las personas serán cada vez más importantes. Y entonces necesitamos que quieran aportar su valor, ¿no? Entonces, con todo esto, en este nuevo paradigma, el propósito es lo que nos va a guiar cómo usamos esa información. Y desde ahí también qué información medimos. Por ejemplo, hay una aplicación que se llama teameq.net, teameq.net, que, por ejemplo, mide la felicidad de los empleados por círculos, ¿no? Y que podemos ver, por ejemplo, que un empleado está feliz con su equipo lateral, pero con arriba tiene problemas, o con abajo, como con su equipo de colaterales bien, pero con su equipo que lleva abajo mal, ¿no? Hay tensiones ahí. Entonces, todo esto nos aporta una perspectiva global de cómo está la felicidad, pero además cómo están siendo efectivos, ¿no? Esos equipos de trabajo. Entonces, finalmente es con qué intención se pone esa información. Entonces, eso es lo que va a marcar una gran diferencia. Aquí, Xavi, lo hilo con Iván, que nos ha
que nos ha comentado el tema del propósito. ¿Qué recomiendan para unir ese propósito? ¿No? Ahora nos pregunta por ese nombre de la aplicación. Ahora te contesta Sandra, Iván. ¿Y qué sucede cuando el colaborador no tiene un propósito claro? Bien, pues en ese tema del propósito, lo importante es entender nuestro rol como personas. Y nuestro rol como personas ha de ser sensibilizar en que el factor humano es importante. Entonces, si no tenemos propósito, intentar ir por los valores, que las formas de trabajar sean constructivas, que lo que aportemos a nuestros clientes sea constructivo, y a partir de ahí es como una pequeña escalera de ascenso, ¿no? Pero es sensibilizar con esos valores y tomar la batalla, ¿no? Y la conquista de que el corazón es importante en el trabajo, ¿no? Es una batalla un cambio de paradigma muy fuerte, ¿no? Pero que es muy interesante, como un reto, como un desafío, ¿no? Y lo van a comprar en la medida que sepamos traducirlo a resultados empresariales. Y esto es clave, en el sentido de que tenemos que entender que eso es lo que nos va a dar el presupuesto, ¿no? Aprender a hablar el idioma de los resultados, que es tomar eso, entender cuál es la dimensión estratégica de que la gente se siente a gusto, de que tenga importancia y de que lo que hacemos es importante. Sí, bueno, creo que vamos acabando un poquito, pero yo aportaría como visión clave desde mi ámbito de la consultoría de personas, de las personas. Lo que sí que le diría a cualquier persona de que los que estáis aquí ahora escuchando, yo diría que hay 4 puntos clave a mirar o a introducir dentro de la empresa si todavía no los tenéis. Y uno es los salarios, la masa salarial, es decir, a nivel de salarios que sean competitivos o dignos. A veces se dice dignos, pero bueno, que sean competitivos. Es decir, ir a mirar cómo tenéis la masa salarial, cómo están los salarios, ¿no? Un estudio salarial. 2 es mirar temas de planes de carrera, cómo tenéis los planes de carrera, que puede ser capacitación de las personas, cómo tenéis introducidos, cómo está cada persona en su lugar de trabajo, qué aspiraciones tiene dentro del equipo, qué es lo que quién podéis promocionar, quiénes podrían ser posibles sucesores. Empezar a hacer estos cambios. Estos estudios también un poco a nivel de, bueno, cómo están los equipos y cómo los tenéis dimensionados. Un tercer punto, que es temas de benefits o perks, que diríamos, pues bueno, la parte de retribución flexible, ¿no? Entre comillas. Esta parte más de también a nivel de flexibilidad, qué políticas de flexibilidad tenéis introducidas a nivel de horarios, a nivel de teletrabajo, a nivel, bueno, lo que decíamos también, a nivel pues mutuas o, bueno, hay gente que tiene ping-pong, futbolín, etcétera. Perdona, Sandra, pero que esta parte a veces se valora poco. Sí. Porque es para mí el quick win, o sea, la cosa que podemos hacer más fácil de implementar, más barata de implementar y con efectos más inmediatos, está en esta línea. Es decir, exacto. que es, por ejemplo, facilitar que la gente pueda entrar 1 hora después o 2 horas después, o que tenga flexibilidad de venir un día u otro. O sea, intentar poner las máximas facilidades posibles, ¿no? Y intentar también que la gente, si puede hacer trabajo desde casa, o facilitar que sea como mínimo 1 día o 2 días, o el día que lo necesita, o que finalmente es poner esas facilidades de que la gente sienta que la empresa o la organización o la gente de People les importa, ¿no? O sea, que no son un número cualquiera, ¿no? Esto es de las cosas que la gente valora sobremanera y que no es difícil de implementar. Sí. Y además es que es importantísimo esta parte, como dices, Xavi, porque también cada vez más la competitividad o el ser competitivo dentro de lo que es el mercado de trabajo y para la atracción del talento está en estas benefits que la empresa puede aportar. Porque a lo mejor tú
estás en un salario similar, lo digo porque hay candidatos que a lo mejor tienen 2 ofertas o 3 en salarios similares, pero lo que va a hacer que la balanza de que el candidato elija tu empresa es que hay benefits que tú le vas a dar que no se los da otra empresa. Y yo ya tengo casos y he oído que una de las preguntas es, ¿hay teletrabajo? ¿Qué días hay de teletrabajo? Es decir, y eligen en función de eso. Pues ya nos está dando y sobre todo para talento digital, es decir, para talento tech, en el sentido de que también cada vez vamos más a niveles de trabajo asíncrono, que quiere decir horarios que quizá no son los mismos, a veces también equipos que unos están en Australia, otros están en, no sé, en Rusia y otros están aquí. Y después también lo que es la flexibilidad de la deslocalización de lo que acabamos de decir, ¿no? Es decir, que tienes equipos que están en diferentes horarios, en diferentes lugares y que es, ahí vamos al cuarto punto que quería comentar y es el hecho de también hacer una buena valoración de qué líderes tienes en la empresa. Es decir, qué tipo de liderazgo está implementado, si es un liderazgo de feedback, si es un liderazgo consciente, si es un liderazgo autoritario, si es un liderazgo jerárquico, qué tipo de liderazgo está dentro de la empresa y qué tipo de líderes tienes. Porque yo me he encontrado también el caso de que hay personas que han subido a ser managers de equipos, pero porque sus competencias técnicas son muy buenas, pero sus competencias a nivel de gestión de personas dejan mucho que desear. Entonces, aquí esto os puede provocar muchísimos problemas, muchos, dentro de lo que es la organización. Aquí está un poco la clave, ¿no? Porque al final el cambio está ahí y no Sí. tanto, al empleado, sino esa parte del liderazgo que ayude a subir y a ganar propósito y a sentir que tienes una función vital en la empresa y que te haga sentir parte. Ahí está un poquito el reto. Yo quería hacer una puntualización que me parece, bueno, más que nada porque cuando hablas con muchas empresas, ¿no? o tratas el tema de recursos humanos o de las personas que siempre dicen eso de, no, es que aquí no somos tan happy, ¿no? O no, es que aquí en Estados Unidos lo hacen así, pero esto no sirve de nada. Yo quería pues, poner encima de la mesa que esta forma de este cambio de visión, ¿no? Como decía Xavi, este cambio de gestión de personas no es un capricho, es que es un cambio cultural. Sí. O sea, esto responde a que las empresas se tienen que adaptar a este cambio de cultura a nivel social. Entonces, o sea, no es un capricho de empresas que quieren ser modernas. Es una respuesta a una necesidad que se ve que es la forma para sacar el mayor partido a los empleados y que aporten mucho más valor a los servicios o productos con los que trabajan. Exacto, sí, sí. Es que esto ya es evidente que si tú tienes una persona motivada dentro de tu organización, la persona motivada, el que está motivado y el que tiene interés va a ser mucho más productivo. Y ya no estoy hablando de términos de felicidad, que sé que a veces es un concepto demasiado... bueno, en según qué contexto es como, bueno, Happy Flower, ¿no? O Mr. Wonderful, pero no, es el hecho de que la persona viva su trabajo con plenitud, con realización, le gusta lo que hace y aporta lo mejor. Y, ¿sí, Xavi, quieres decir algo más? Bueno, que ese cambio o sea, que hablaba Sandra de los puntos claves, ¿no? A mí me gustaría aportar los puntos claves para como cerrar, ¿no? Del cambio de enfoque, ¿no? Y que el enfoque tiene que estar en escuchar y el enfoque tiene que estar en aportar una visión estratégica del valor de las personas y entender cómo vamos a ganar dinero a través de mejorar esa sensibilidad hacia las personas. Sí. Después, cuidar, facilitar, desarrollar, que es decir, estar ahí al servicio y estar ahí para ayudar a las personas a crecer, que seamos gente que potenciamos a personas, ¿sí? Y eso
y eso dará valor a la marca. Puede ser que luego salten, pero que si van saltando porque han crecido, es que tenemos la capacidad de ayudarlas a crecer y eso en sí mismo ya es aportar valor a la organización. Y entonces, y esa conquista del corazón, que es conquistar los corazones de la gente, y no sé si te he acabado de responder, Iván, con tu pregunta, pero que se trata de cómo despertamos esa sensibilidad, y cuando seamos capaces de despertar esa sensibilidad en todas las áreas, entonces el propósito surge de forma natural o como una necesidad vital, es decir, cómo lo plasmamos, ¿no? Pero sobre todo es esa sensibilidad la que es necesaria para generar un propósito, más que simplemente escribir algo. Qué fácil parece, ¿eh? Bueno, yo para acabar quería coger un poquito la motivación con la que nos ha compartido Rebeca al inicio, que decía, mi motivación principal precisamente es hacer prospección de qué se está haciendo en cuanto a focalizar más la estrategia en el talento de las personas, en su desarrollo y darle una chispa más humanista al ámbito de las personas, que nuestro cliente interno nos sienta más cerca. Entonces, un poquito quiero cerrar la sesión con esta motivación que tenía inicial Rebeca. Espero, Rebeca, y creo que en bastantes puntos las hemos podido tratar aquí y se han tratado de manera bastante amplia. Iván, gracias a ti y bueno, gracias a todos por estar hoy aquí. Y Xavi, Sandra, nos vemos en la próxima. Ya hablaremos de cómo le damos seguimiento a esto. Y nada, agradeceros vuestra asistencia de aquí. Nosotros seguimos con las jornadas, así que bueno, espero veros en las próximas. Durante el día de hoy os pasaremos una grabación de toda de la sesión de hoy y las jornadas que tenemos próximamente ya programadas. Así que nada, que tengáis muy buen día y quedamos a disposición. Venga, Muchas feliz gracias. día, gracias a todos. Gracias, Pau. Adiós. Adiós. Gracias.